Ahí va. Bien, buenos días, bienvenidos a la mesa número 10. Vamos a comenzar con Matías Piu, es becario doctoral de la UBA, y hoy nos va a presentar su trabajo Los amores de los dioses en las organáuticas de Apolonio de Rodas, los casos de Sinope, Córcira y Fídira. Le cedo la palabra a Matías. Hola, buenos días y buenas tardes, iba a decir. Buenos días. Muchas gracias, Cristina. Muy bien, ahí comparto pantalla. Muy bien. Ahí debería ir cargando lentamente. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, perfecto. Ah, perfecto, genial, listo. Bueno, entonces arranco nomás. Bueno, escrita en pleno auge helenístico, la obra de Apolonio de Rodas presenta el viaje de los argonautas hacia la Cólquide en búsqueda del vellocino de oro y su retorno al puerto de Pagasas. Mediante un complejo entramado narrativo, a lo largo de la empresa heroica se despliegan pequeñas narraciones, que, por un lado, se remontan a un tiempo mítico pretérito, y por el otro, constituyen una enciclopedia mitológica anclada en una geografía helenística concreta. Los vínculos amorosos de las divinidades no son la excepción. Desde el catálogo de los héroes, en el canto primero, versos 23-2-27, se observan narraciones sobre la filiación entre los héroes y los dioses. Y conforme ingresamos en el poema, vemos cómo los argonautas navegan en una cartografía mítica colmada de ejemplos similares. Como sostiene Talman, cito, en las argonáuticas, las islas, como los lagos y los manantiales, pueden ser lugares de peligro, como la isla de las sirenas. La mayoría de las veces, sin embargo, pueden ser escenarios de historias sobre dioses. Fin de cita. De esta manera, en el presente trabajo, analizaremos 3 casos anclados en espacios insulares que se desarrollan en la travesía de la nave Argo y responden temáticamente a los amores entre divinidades y figuras femeninas. En primer lugar, el relato de la astucia de Sinope, hija del dios pluvial Asopo, con Zeus, Apolo y el río Alis. Por su parte, como contrapartida, tomaremos la narración de Córcira, también hija de Asopo, raptada por Poseidón, y finalmente abordaremos la unión extraconyugal entre Fílira y Cronos, junto al fruto de la misma, es decir, el centauro Quirón. Muy bien. La astucia femenina en acción, Sinope y sus pretendientes. El mitologema de la hija del dios pluvial se ubica entre los versos del canto 2, 9:46 y 9:54 y consiste en un condensado relato que a partir de las coordenadas temporales expone la habilidad femenina de la ninfa para mantener su doncellez. El texto, leo la traducción. Y al punto pisaron la tierra de Asiria, donde Sinope, hija de Asopo, estableció y le concedió la doncellez Zeus en persona, tras ser engañado por sus propias promesas. Pues ciertamente él deseaba su amor, e incluso accedió a otorgarle lo que deseara vivamente en su corazón, y con astucia ella pidió su doncellez, y así engañó también a Apolo, que deseaba acostarse con ella, y además de a ellos, al río Alis. Ciertamente ninguno de los varones la domó en sus amorosos brazos. Muy bien, en el verso 9:46 tenemos el sintagma que tiene que ver con la tierra de Asiria, que opera como el desencadenante del relato. Y como suele presentarse en casos similares en las argonáuticas, cuya motivación narrativa se funda en un aspecto geográfico, se emplea enza como introductor. En este tipo de narraciones se observa la utilización de un léxico temporal marcado, autica, y del mismo modo abundan los verbos de movimiento, que otorgan dinamismo e indican la procesión cronológica de los lugares visitados en la historia principal. Es decir, principalmente en lo que es el canto 2, tenemos una seguidilla de islas, lugares y demás que visitan los argonautas, y a partir de ahí se despliegan pequeñas narraciones. Muy bien, ahora bien, la narración de Sinope está condensada en apenas 9 versos, y presenta un fino trabajo de focalización y estructuración de los ejes temporales. En los primeros versos se centra en la joven y su filiación, para luego nombrar a Zeus en el verso 9:48, quien le ha otorgado la doncellez, luego de haber sido engañado por ella. A continuación, en el siguiente verso, se despliega la artimaña, para luego mencionar a 2 personajes que también fueron engañados por ella, Apolo y el río Alis.
Se presenta la anáfora en el verso 948 y 951, con un importante cambio de sujeto. En el primer caso, Zeus es quien le otorga la virginidad a la joven, y en el segundo, Sinope es quien se la pide al dios, invirtiendo el orden cronológico de la sucesión de acciones, con el objetivo de señalar la relevancia del engaño. De esta forma, el hijo de Cronos resulta el primer varón en caer preso de su propia retórica, pues le ofrece aquello que la joven más desea en su corazón, y con astucia, ella le responde lo que imposibilita la unión amorosa, un lecho intacto. El núcleo temático de la narración está puesto en el truco de Sinope frente a tres deidades con un prontuario de raptos y amores con ninfas y doncellas, e incluso dentro de las diferentes vertientes míticas con las restantes hijas del río Sopo. A diferencia de la historia de Cirene, que también está en la obra, donde Apolo aparece en un papel activo, en este caso el dios pastor no puede subyugar a Sinope, al igual que el propio Zeus no pudo y el río Alis tampoco podrá, pues la ventaja de la ninfa se encuentra en su astucia, para sobreponerse a la situación y conseguir su objetivo. El tipo de metis femenina adquiere vital importancia, al ser, junto con la cuestión de la doncellez, un tema transversal en la obra de Apolonio de Rodas. Y en este pasaje puntual observamos cómo a partir de un motivo geográfico en el viaje de los argonautas se despliega un relato, que por un lado exhibe un trabajo poético con los ejes temporales y la focalización por parte del narrador, y por el otro presenta sintéticamente una temática que recorre la obra. Muy bien. Pasamos a Córcira y Poseidón. Como hemos señalado, las hijas de Asopo fueron objeto de deseo de diferentes divinidades. Si bien Sinope logra escapar de ese destino, su hermana Córcira no, como se desarrolla brevemente entre los versos 556, 566, 571. Y luego, después de esta, se refieren a diferentes islas que venían avistando los argonautas, llegaron hasta Córcira, donde Poseidón estableció a la hija de Asopo, Córcira de hermoso cabello, lejos de la tierra de Fliunte, tras raptarla por amor. Y los navegantes, viéndola desde el mar ennegrecida por todas partes, con un oscuro bosque, la llaman la oscura Córcira. Así como sucedía en el caso anterior, el paso de la nave Argo por la isla funciona como disparador narrativo, y la mención de Córcira actúa como contrapunto de lo sucedido con Sinope. En este pasaje se repiten 3 veces el nombre de la ninfa y de la isla, y se establece la causa por la cual los navegantes la denominan Melainan. La joven es por completo objeto de las acciones, es establecida en ese lugar lejos de su patria, luego de ser raptada por Poseidón. Del fruto de la unión con el dios, nada sabemos en este pasaje, dado que el foco del narrador primario se encuentra en brindar una referencia mitológica que convierte a ese espacio otro en un lugar conocido a ojos helénicos. Muy bien, los amores de Cronos con Filira y el origen de Quirón. Como señalamos, las relaciones amorosas de las divinidades constituyen una de las principales temáticas de las narraciones en las argonáuticas, y recorren diferentes temporalidades míticas, desde los vínculos preolímpicos hasta las uniones de las que nacen los tripulantes de la nave Argo, o incluso sus descendientes, como es el caso de Aquiles. De esta manera, el adulterio de Cronos con Filira y el nacimiento de Quirón se presenta hacia finales del canto segundo, entre los versos 1231-1241. Y al igual que en el caso de Sinope y Zeus, la motivación geográfica en el marco permite el desarrollo del relato, cuyo foco se encuentra en la justificación del origen del famoso centauro. Muy bien. Un minuto que se me traspapelaron. No pasa nada, leo acá. Cosas que pasan. Y temprano en la mañana un suave viento saciaba a los que se habían despertado. Izaron las velas y éstas se iban extendiendo por el ímpetu del viento. Rápidamente abandonaron la isla de Ares, y en la noche siguiente atravesaban la isla de Fílira, donde ciertamente el Uranida Cronos, cuando en el Olimpo reinaba sobre los titanes y todavía Zeus se criaba bajo una gruta cretense con los curetes de Lida, engañando a Rea, se acostó con Fílira. Pero la diosa los encontró en el medio del lecho, y él, tras levantarse de ahí, se precipitó semejante en buena figura a un caballo de largas crines. Y ella, la Oceánide Fílira, tras abandonar por vergüenza el sitio y también aquellas moradas, se marchó hacia las elevadas montañas de los Pelasgos, donde dio a luz al prodigioso Quirón. Por un lado, igual a un caballo, por el otro, a un dios debido al cambiante lecho. Muy bien.
De manera similar a lo analizado en el primer pasaje, el arribo de la expedición de los argonautas a la isla funciona como pretexto para el tratamiento del mito y asimismo nuevamente se emplea Enza como introductor. El paso a través del espacio donde ocurrió la infidelidad permite el desarrollo y la justificación de la naturaleza de un personaje de vital importancia para la epopeya, Quirón. Recordemos que Quirón aparece en el canto primero junto con su esposa que tiene en brazos al niño Aquiles. En esta narración, el aspecto cronológico es desarrollado más extensamente entre los versos 1232 y 1234. Y el entramado temporal despliega sintéticamente dos cuestiones. Por un lado, señala el momento de auge del poder de Cronos, gobernando en el Olimpo sobre los titanes. Y por el otro, un Zeus infante, que en estrecha relación intertextual con Arato y Calímaco está siendo criado en Creta con los curetes. En otras palabras, el narrador primario representa una época anterior a la asunción de los olímpicos y al Cronida, como garante del orden cosmogónico, tal como suele aparecer con frecuencia en el poema de Apolonia. Por otra parte, el tópico de la infidelidad presente en la construcción del verso 1235 recorre el pequeño relato. Rea encuentra a los amantes en el lecho mientras disfrutan de las mieles de la pasión. Así, la transformación en caballo por parte de Cronos constituye una estrategia para evitar ser descubierto en una situación que la misma disposición de las palabras manifiesta. El nombre de Fílira se halla en el medio de su amante en el sintagma del verso 12-12, y por lo tanto se genera una sintaxis mimética que responde a la situación de pasión sutilmente narrada. Al igual que en los pasajes anteriores, en los últimos versos el narrador primario se focaliza en un aspecto puntual que constituye el núcleo temático, el origen de Quirón y su naturaleza dual. Así, la anáfora de Ala en los versos 1240 y 1241 señala de manera literal dicha cuestión, pues por un lado el centauro es similar a un caballo y por el otro un dios. No obstante, al ser una mezcla, no termina de ser completamente ni una cosa ni la otra, lo cual posee un estrecho vínculo con el sintagma que se refiere al lecho, el cambiante lecho, con el que cierra el relato. En conclusión, las narraciones de Fílira y Quirón, Córcida y Sinope se presentan en pequeños relatos enmarcados, sintetizados y ubicados en momentos puntuales de la historia principal de los argonautas, a partir de espacios geográficos en los que ocurrió alguna parte del mito. Los tres relatos constituyen ejemplos en los que el narrador focaliza en diversos aspectos y organiza los ejes temporales para perseguir sus objetivos poéticos, y de esta forma conseguir un ensamblaje narrativo que no parezca forzado, y que genere cierto dinamismo a la travesía y la procesión de los lugares que visita la nave Argo hasta su llegada a la Cólquida. Dichos espacios insulares que visitan los argonautas funcionan como disparadores para desarrollar un mitologema puntual, Sinope y su audacia para engañar a los pretendientes inmortales, su hermana Córcira como contrapunto al ser raptada por Poseidón, y finalmente la unión de Fílira con Cronos. Así, el narrador primario despliega una cartografía que retoma un pasado mítico lejano, lo actualiza a partir de los saberes alejandrinos y constituye una travesía que, como lectores del siglo XXI, nos invita a zambullirnos de lleno en sus míticas aguas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Matías. Muy claro, muy interesante. Muchos aplausos. Yo estoy buscando el mío, pero a ver, estoy tardando. Ahí va. Perfecto. Bueno, hacemos las preguntas al final, cuando expongan los tres expositores de hoy. ¿Sí? Ahora vamos con, bueno, con Alejandro Abrita, investigador de CONICET, gran gestor académico, y hoy nos va a presentar Destructores unos de otros, estrategias narrativas enopiano, Aliéutica 2, 253, 421. Te cedo la palabra, Alejandro. Gracias, Lu. Va a ser difícil estar a la altura de ser un gran. Vamos a hacer lo que podamos. Bueno, les mandé por el chat el handout, yo voy a proyectarlo de todas maneras, pero en el handout tienen el texto completo, que obviamente no voy a leer, del pasaje que va en cuestión y otras cosas que voy a estar proyectando, voy a estar analizando, pero bueno, la van a poder ver más en detalle porque por el tamaño que van a notar que tiene, es difícil efectivamente tenerlo en la pantalla. Bueno,
Una cosa que pasa con Opiano, que es el autor del que voy a estar hablando, es que en general muy pocos lo trabajan, pero todos los que lo trabajan tienden a reconocer que es un autor de una calidad poética extraordinaria. A diferencia de lo que pasa con otros autores, quizás, que son poco trabajados y incluso a veces se trata de excusar la razón para trabajarlo, no hay nada que excusar cuando uno trabaja con Opiano, cualquiera que lo tome se da cuenta rápidamente de que es uno de los grandes poetas de la antigüedad griega. Pero al mismo tiempo ha habido un foco bastante marcado de los estudios, sobre todo los más recientes, en el trabajo, en el uso de símiles de Opiano, que es por supuesto muy interesante, y algunos de los lugares donde la maestría narrativa del autor se manifiestan más claramente son los símiles, pero no son los únicos, y en buena medida es más un accidente del hecho de que los símiles son autocontenidos, lo que fomenta el estudio de los símiles, que una diferencia real entre la calidad poética de los símiles y el resto del texto. Lo que voy a hacer hoy es, continuando con un trabajo anterior sobre el pasaje famoso del Delfín y las Almias, en las jornadas de ficcionalización, que acá está presente Liliana. Continuando con ese enfoque, lo que voy a tratar de mostrar es cómo se constituye la naturaleza espectacular del texto de Opiano en otro pasaje, muy famoso también, que es la muerte del pulpo, la morena y la langosta. Bueno, vamos a introducir un poco el texto. La Liéutica, este poema de Opiano, es un poema de finales del siglo II después de Cristo, compuesto en 3506 hexámetros, mayormente de estilo calimaqueo. Se divide en 5 libros, cada uno con un proemio y un eje temático diferente. Hábitat y reproducción de los peces es el libro 1, combates entre los peces el libro 2, pesca en general y con cebo el libro 3, peces capturados por el amor y el miedo el libro 4, y pesca de monstruos marinos el libro 5, en donde siempre recomiendo el pasaje de la casa de la ballena, que es absolutamente extraordinario. El grueso del texto se organiza en catálogos, al estilo, digamos, de la teogonía de Hesíodo, con entradas expandidas, muchas entradas expandidas, con descripciones sobre la conducta de los peces o las formas de atraparlos. Y acá, en estas expansiones, es donde se ve claramente el uso de Opiano de técnicas de la poesía épica, símiles, digresiones de estilo homérico, pero otro plétora de técnicas poéticas y retóricas. El libro 2 es uno de los favoritos en general de los investigadores, porque es el del combate de las especies marinas. Y el propio autor anuncia desde el comienzo el tema de lo atraviesa, es el primer textito que tienen ahí en el handout, vamos a compartirlo. Acá tenemos que haber empezado por el principio. Leo obviamente la traducción: entre los peces ni se cuenta la justicia, ni el respeto, ni la amistad, pues todos son hostiles unos a otros, nadan como enemigos. Cito siempre la edición de Fagen, las traducciones son mías con la ayuda de Calvo del Can en la traducción de Gredos. El pasaje continúa desarrollando la idea de que el fuerte devora al débil, pero lo que anticipa acá es el tema de todo el libro, que es que en realidad todos se comen a todos. Un débil puede comer un fuerte, un pez chico puede comer uno grande, o no hay orden en el océano. Y el ejemplo más contundente de esto está en el centro mismo de este libro, que es la muerte circular de estos 3 animales, la morena, el pulpo y la langosta, que es un pasaje, es un tema muy famoso en la antigüedad, y lo encontramos por primera vez en la Historia Animalia de Aristóteles. Los pulpos dominan a las langostas, y las langostas a las anguilas, pues no se les escapan por su superficie rugosa, y las anguilas se comen a los pulpos, pues no pueden manejarlas por su suavidad. Ahí fíjese que puse anguilas en vez de morena, porque Aristóteles usó otra palabra, pero el animal es el mismo, indiscutiblemente. Noten que el estaguita ya está destacando lo peculiar de la situación, con el contraste entre la trajites de la langosta y la legiotes de la morena, que va a anticipar la popularidad del tema en periodos posteriores. Esa popularidad, de hecho, la pueden ver si buscan imágenes de esto en mosaicos antiguos. Hay unos cuantos, ya les voy a pasar un link ahora por el chat para los que quieran verlo. Es un tema muy popular en los mosaicos antiguos, y es muy, muy sencillo encontrar. Porque, bueno, se pueden imaginar.
Bien. Como suele suceder con las descripciones biológicas antiguas, la versión más estandarizada contiene errores, básicamente que la langosta no come a la morena, porque las langostas no comen peces, o por lo menos no estos peces. Pero sí es cierto que las morenas cazan pulpos y probablemente cazan langostas. Esto es un poco, la evidencia es un poco problemática, pero parece bastante probable. Y los pulpos cazan langostas, y las langostas tienen capacidades defensivas que les permiten defenderse de la morena. No al nivel de lo que va a narrar Opiano, pero es bastante parecido. Y si buscan acá, esto recomiendo videos en YouTube, hay docenas de videos de YouTube de este tipo de cosas. Y después voy a pasar en el chat un link a uno muy específico que ilustra un poco. Bueno, como es de esperar, por razones absolutamente obvias, en la bibliótica el episodio está dividido en 3 secciones. En la sección A, lo que voy a llamar sección A, es el encuentro de la morena y el pulpo, la sección B, el encuentro de la morena y la langosta, y en la sección C, el encuentro de la langosta y el pulpo. Noten que la tercera sección, la sección C, tiene la mitad de la extensión que las secciones A y B, pero en realidad esto es bastante problemático porque la sección B tiene un gran pedazo al final, que es eso que tienen en verde más oscuro abajo en la columna central, que es el símil o pseudosímil, más bien, del erizo y la serpiente, que ocupan, noten, 30 versos, es 28 más 2, donde ven más es el total del espacio de un símil, el primer número es el símil propiamente, y los otros son el cierre, ¿no? Así como el erizo y la serpiente tal cosa, así la morena y la langosta. Ese segundo así es lo que está después del más, en cantidad de versos, ¿no? La sección A tampoco es de todo clara, porque es mucho más unificada que la sección B, pero fíjense que tiene 2 escenas de lucha, una primera que es la que tiene ahí entre 2.66 y 2.76, y una segunda es lo que tienen ahí en gris, el pulpo en la roca, que es como un segundo encuentro dentro de la sección que es distinto a lo que encontramos en los otros casos. Entonces lo que vemos es una división clara, pero con variación para diluir las proporciones aparentes. La misma técnica se observa en la distribución de segmentos. Todas las partes tienen un encuentro y una lucha. Noten el encuentro en azul oscuro, la lucha en celeste, en la sección C el encuentro y la lucha están juntas. Pero a pesar de esto hay bastantes diferencias internas. La sección A y C incluyen un episodio de devoración, ahí en rojo. Las secciones B y C tienen una introducción, al principio en amarillo. Y las secciones A y B tienen un segmento diferente al resto, que lo puse en gris, el pulpo en la roca en la sección A y el desafío de la langosta en la sección B. Los símiles también tienen una serie de variaciones, mientras que los símiles están todos en verde, ¿no? Mientras que en A y C ninguno va antes de la lucha. En B, el primero aparece apenas 5 versos del comienzo de la ascensión, es el símil del capitán en 3.26 y 3.21. En A, los símiles se introducen después de cada una de las partes internas, mientras que en B parecen más bien funcionar como separadores, especialmente si dejamos afuera el caso del erizo y la serpiente, que deberíamos, porque en realidad no está ilustrando nada, digamos, se añade como un escenario posterior a la lucha. Y de vuelta tenemos una variación en C con un único símil al final de todo, que es el símil del ladrón, y un muy, muy pequeño símil dentro de la sección de la devoración, que incluso no llega a abarcar 2 versos. Pero también hay continuidad en los segmentos. Si excluimos todo el caso del erizo y la serpiente, todos los símiles tienen entre 5 y 10 versos, con entre medio y 2 versos de cierre. Hay combinación de lucha y encuentro de los animales en todos lados, y interesantemente en A y B tienen 19 versos y 19 versos y medio respectivamente, y la devoración en A y C abarcan, fíjese, 5 versos en los 2 casos. Bueno, las introducciones también son casi idénticas, y es interesante, fíjese la coincidencia entre los 16,5 versos del pulpo en la roca en la sección A y la lucha en la sección B. Lo importante acá no es el diseño geométrico, no me puse virgiliano bajo ningún concepto. El punto es que estas similitudes matemáticas sirven para ilustrar esta idea de la
continuidad con variación, la idea de que se está replicando algo y al mismo tiempo varia. Y esto lo vamos a ver mucho más interesantemente a nivel micro en cada uno de los segmentos. Por supuesto, no, como dije, no puedo analizar el pasaje completo, sería delirante, que haremos acá hasta las 11 de la noche, pero me voy a concentrar en las escenas de la lucha entre los animales, y voy a empezar con el combate central, el de la morena y la langosta, que voy a leer muy rápidamente, aunque tengo tiempo, realmente creo que me voy bien. ¿No, Lu? Bueno, como ustedes tienen en el handout, y yo quiero tratar de dejar esto lo más fácilmente comparable posible, voy a dejarlo proyectado así, y ustedes pueden ir viendo más fino en el archivo. Este es lo que pasa cuando la morena ataca a la langosta, ¿no? Dejo de lado el ataque. El rejolador el primero. Pero ni aun sacudiéndose terriblemente la hiere, siendo espinosa y la infructuosa mandíbula inútilmente le acerca, y en vano se enfurece con sus duros dientes. Y estos en sus mandíbulas, como desde una sólida roca rebotando, se cansan y se arroman por la fuerza. Arde mucho y se agita su fiero corazón, hasta que abalanzándose sobre ella con sus largas pinzas, la langosta la toma por el tendón en medio de su garganta, y la mantiene agarrada como con una tenaza de bronce firmemente, y no la suelta por más que ansíe escapar. Y ella, por la violencia atormentada y angustiada por los dolores, gira por todos lados su encorvado cuerpo, y enseguida el dorso punzante de la langosta envolviendo rodea, y se empala en los pinchos y las agudas púas de su caparazón, y llenándose de numerosas heridas, perece autodestruida, muerta por su propia locura. Bueno, la escena tiene 3 partes, que pueden ahí ver con los colores, amarillo, verde y azul, y para eso son los colores en esta sección. Primero la morena ataca infructuosamente, con el énfasis, con la inutilidad bastante enfatizada, fíjense ahí, anemolion, autos y etosia. Como en el resto de los combates, el avance inicial de la morena anticipa el resultado, a la inversa que en el resto de los combates, como vamos a ver. Este anticipo es producto de su no de su potencia, disculpen, sino de su inefectividad. Después tenemos el contraataque de la langosta, que es una clara inversión del intento de comerla a la morena, porque el pez muerde inútilmente, pero el crustáceo la agarra y en un solo movimiento la mantiene agarrada. Y por último, vuelve la escena de la morena, en esta parte azul, con las consecuencias fatales. Lo importante que quiero destacar acá es que hay un cambio sintáctico. Es lo que está marcado, las secciones están marcadas por el sujeto sintáctico de cada sección. O sea, en la primera sección tenemos a la morena, en la segunda sección a la langosta, y en la tercera sección otra vez a la morena como sujeto sintáctico. No es simplemente una cuestión temática, sino que sintácticamente está marcado eso. La secuencia agresor-defensor-agresor es la misma que encontramos en la sección C. Voy a dejar el griego puesto ahí, para que ustedes puedan seguirlo. Él, por su parte, esto es el pulpo, cautelosamente abalanzándose sobre su dorso, la rodea con enérgicos lazos, oprimiéndola con las largas cadenas de sus fuertes pies, y con el extremo de sus ventosas aprieta el caliente canal en medio de su boca, estrangulándolo, y no suelta el paso del aire ni para adentro ni para afuera, pues el aire también entre los peces circula, sino que la retiene abrazada. Ella nada y otras veces se queda quieta, y otras veces se resiste, y algunas veces contra el extremo de las salientes se estrella o se revienta. Pero él no relaja el concurso de fuerza hasta que el vigor y la vida la abandonan muerta. Bien, acá el avance del pulpo, fíjense que abarca casi toda la descripción, 392-399, como simbolizando la completa incapacidad de la langosta para hacer algo ante el ataque de su predador. Se le dedica menos de 2 versos a su intento de librarse, 99b, 401a, y la escena concluye con la muerte de la langosta, narrada muy brevemente. Menos de 2 versos también. A diferencia de lo que podemos en las bien balanceadas partes de B, en esta sección hay un clarísimo decreyendo, muy adecuado para el cierre, en donde la potencia del abrazo del pulpo es lo que se destaca. Pero al mismo tiempo esto puede leerse como un detalle irónico, porque es la misma potencia del abrazo del pulpo la que no puede frenar a la morena en la sección a que vamos a ver enseguida. En el cierre del episodio se vuelve al mismo problema, el tema que encontramos en el comienzo.
Y así que vamos al comienzo del episodio, que es la sección A, un poquito más, bueno, más de misma extensión de la sección B. Entonces, ataca a la morena y rápidamente lo agarra y le clava sus mortíferas mandíbulas. El pulpo, a su vez, lucha no queriéndolo, impelido por la fatal necesidad, y enrosca sus miembros alrededor de ella, para un lado y para otro, toda clase de contorsiones con sus torcidos tentáculos concibiendo, por si pudiera inmovilizarla con sus lazos, rodeándola, pero no hay remedio ni escapatoria de sus males. Pues fácilmente del que la envuelve con sus escurridizos miembros escapa la ágil morena como agua, pero el pulpo unas veces su moteado dorso, otras su cuello y el extremo de la cola rodea, y otras sobre las mismas puertas de su boca y el interior de sus mandíbulas cae. El ataque de la morena ocupa acá apenas un verso, ese verso el amarillo que ven ahí, y hay 5 versos describiendo el intento del pulpo de huir del pez. Acá hay algo de la realidad biológica, disculpen, porque efectivamente el ataque de la morena es fulminante, y esta es la parte donde les muestro el video. No les voy a mostrar el video, pero se los voy a mandar para que lo vean en su tiempo libre, porque qué mejor que ver videos de peces en el tiempo libre. Pero, por supuesto, más allá de la realidad biológica, que obviamente existe, hay algo del orden de lo narrativo. Todo el pasaje que estamos analizando, del pulpo, la morena y la langosta, se desprende de la descripción del pulpo en el libro 2. La morena, el 1.440-141, es un pez caracterizado como glotón y odioso, mientras que Oppiano destaca más de una vez la inteligencia del cefalópodo, que por otro lado es un tópico en mucha mucha epigramática, por ejemplo, la inteligencia del pulpo es recurrente, y de hecho son animales muy inteligentes, así que vale la pena recordarlo. El foco sobre el pulpo también se manifiesta en la variación, fíjense en la parte final, en esta sección violeta que está en A, que no está ni en B ni en C, donde la sintaxis vuelve hacia él en un último intento de librarse de la morena. Los versos son curiosos porque desde el punto de vista del contenido uno podría pensarlos como parte del contraataque, del último ataque de la morena, pero el narrador es bastante cuidadoso en marcar la diferencia, fíjense con el autar jo de 274 y el gar de 272, ¿no? Que es indudablemente retrospectivo. Incluso cuando el foco de la secuencia demandaría hablar de la capacidad de la morena de eludir a su rival, Oppiano coloca el foco sobre la presa y su lucha por supervivencia. El pulpo es el verdadero protagonista de las secciones A y C, como cazador en C y como cazado en A. Y estos son los 2 pasajes que mencionaba antes que se conectan por el abrazo mortal. Pero si vamos al nivel más micro de la manera en que están fraseadas la secuencia, hay muchas relaciones internas a partir sobre todo de repeticiones de términos. Y ahí lo pueden ver, fíjense, están todos de nuevo marcados con colorcitos. Me puse muy colorido en esta ponencia. Tenemos genis en 266, 276, 335 y 337. Esto es sobre todo entre A y C. Epaixas en 340 y 393, Toligesi en 340 y 394, Aniesi en 343 y 396, Noton en 345 y 393. ¿Ven? Vie en 344 y 401, Nesco en 349 y 402, Alote en esa secuencia larga de 268, 274, perdón, 274, 275 y 399 y 400. Los secos no son arbitrarios. La poderosa mandíbula de la morena aparece en los extremos de su lucha con el pulpo, y después, al principio de su ataque a la morena, donde es completamente inútil, y el alote que marca las tentativas del pulpo de huir en 274 y 275, sobre todo, vuelve a aparecer en el intento de la langosta de huir del pulpo en 399 y 400. Fíjese el contraste entre un caso y el otro, ¿no? Que en realidad es un contraste por similitud. Pero las repeticiones más evidentes y marcadas están entre B y C, donde el lenguaje conecta el autodestructivo ataque de la morena
y el mucho más exitoso del pulpo. Esto lo vemos claramente con la reiteración de palabras noton, paixas, perivaleta y de 393, que son todas palabras que describen el ataque de la morena a la langosta. Acá, y en la sección C, describen el ataque del pulpo a la langosta de vuelta, contrastando claramente la inutilidad del intento de la morena con el éxito del pulpo, ¿no? Así el pulpo se lleva la última palabra, aunque la morena lo caza, y él es protagonista en esa derrota, y triunfa donde la morena no solo falla, sino que muere fallando. Bueno, destacar la habilidad poética de Opiano a esta altura de la crítica es innecesario, como dije, es un consenso absoluto, pero lo que quise mostrar a través de este trabajo, y el trabajo anterior y otros que vendrán, espero, es su habilidad para captar la atención del público a través de la repetición y variación de estructuras, elementos y palabras. La conclusión es, como en el trabajo anterior, insisto, que el foco de la liéutica no está en el aspecto, en la función didáctica, en la enseñanza de lo que sucede con las especies marinas, sino en lo que me gusta llamar un aspecto documental, en la transformación de contenido técnico y científico en entretenimiento y narrativa. Por contenido, entonces, Opiano se puede relacionar mucho a Hesíodo y Arato, pero el espíritu de su texto lo acerca más a Homero que a estos otros poetas. Muchas gracias y espero no haberme pasado demasiado. Muchas gracias, Alejandro. No, estamos bien con el tiempo. Muy colorida tu exposición, muy clara. Ahora sí, pasamos a Malena Marchiolakis, adscripta de la Cátedra Torres de la Universidad de Buenos Aires, y hoy nos va a presentar un análisis de la configuración de lo colectivo en los Laoi de Ilíada y la toma de Ilión. Malena, te cedo la palabra. Gracias, Lu. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. ¿Se puede, no? Sí, ahí está. Bueno, la idea de esta ponencia es presentar un análisis sobre la configuración de los Laoi en Ilíada y en la toma de Ilión de Trifiodoro, básicamente para tratar de dar cuenta del cómo y del por qué del uso de los símiles colectivos en ambas obras, a partir de tratar de tomar ciertos aspectos de la sintaxis y de los vehículos y de los tenores de los pasajes que voy a analizar. Pero antes de pasar de lleno al análisis del texto, me gustaría dar un poco del contexto de la obra de Trifiodoro, la toma de Ilión. Está datada alrededor del siglo III después de Cristo, y se data al autor en Panópolis, ya que su nombre tiene ciertas características, o sea, sería literalmente el regalo de Trifis, una diosa de esa zona. El texto es un epilion de 691 hexámetros, transmitido por manuscritos también datada en esa época. Justamente la característica, o sea, el hecho de tomar a Ilíada y a este texto es porque comparte ciertas características, por ejemplo, el metro, sintaxis, cuestiones así morfológicas, dado que el epilion justamente es es un género que toma un episodio pequeño de un ciclo épico totalmente más grande y lo desarrolla exhaustivamente. El contexto de la escritura de esta obra se da en un contexto de crisis política en el imperio, y justamente lo que se hace es una reproducción y reapropiación de esa herencia épica homérica, bueno, también otros autores, pero ya pasando a una cuestión así más estructural del poema, yo lo que digo es que justamente la cuestión colectiva de este texto se ve ya desde la estructura, si bien las primeras dos partes son una breve invocación a Calíope, y luego el armado del caballo de Troya, ya en las tres partes más gruesas, digamos, del poema, tenemos la terma, que es justamente este punto de inflexión de la guerra, donde se dan ciertas cuestiones que llevan posterior al desenlace,
En el medio tenemos el logos, que es justamente esta estratagema del caballo de madera, donde se da justamente esta emboscada. Y justamente luego la Erin, que es la batalla final, ese combate nocturno donde se da la nictomaquia, que es el momento más sangriento, si se quiere, bueno, realmente el momento más sangriento. Justamente esta estructura que acabo de mencionar, en cierta parte se difiere de Ilíada, ya que los símiles en esta obra generalmente se forman a partir de un grupo de técnicas orales que ayudan al poeta a estructurar su poema en el contexto de performance. Recordemos que la Ilíada se da en una épica oral, así no como la Toma de Ilión, que es escrita, y el uso de los símiles se dan en contextos de comparación de un guerrero, generalmente para destacar su cleo o ciertas características personales, pero justamente el contexto de un símil colectivo se da en momentos de crisis de estas laoipanaqueas. Justamente en la Toma de Ilión, los símiles que encontramos son comparaciones cortas o extensas o metáforas o paralelismos, yuxtaposiciones también, privilegiando una narración a partir de imágenes breves o extensas, pero hay una mayor cantidad de estos segundos, destacando un conjunto de guerreros. De hecho, ya la gran mayoría de los símiles son de características colectivas, y si no son de características colectivas, al menos son duales. Por ejemplo, al final de la obra, cuando Odiseo y Menelao rescatan a Helena. Yo ahora sí, pasando a un análisis en la Ilíada, digamos, como digo, justamente generalmente se exaltan rasgos individuales. Acá lo que yo tomo es un símil colectivo, el símil de las abejas en Ilíada 2, 87-93. Voy a leer el texto en español, así sigue en el griego. Como van las huestes de apretadas abejas, siempre saliendo una tras otra de una hueca roca, y en racimo vuelan sobre las flores de la primavera, unas por un lado revolotean en cantidad y otras por otro, así de aquellos muchas huestes de las naves y de las tiendas, enfrente de la profunda costa se encolumnaban en tropel hacia la asamblea. Bueno, este es el primer símil extenso de todo el poema, el primero del canto y el primero que compara a las laoi con insectos. Justamente acá la idea de la salida de las abejas del panal implica una continuidad que se relaciona con este accionar de las laoi panaqueas. Voy a destacar el uso acá de estijonto, del verbo estijaomai, para demostrar justamente cómo es el movimiento que hacen estas falanges aqueas. Y justamente la idea de contraponer, o al menos ubicar un vehículo de características colectivas, como son las abejas, con este tenor, justamente es la idea de destacar una unidad y una cantidad de guerreros que en un momento crítico, como es justamente una asamblea, se unen en pos de una decisión que luego se va a tomar. Además de el símil de las abejas, tomé el símil de las avispas en Ilíada 16, 257, 267, justamente también para demostrar que es otra comparación con insectos de características colectivas. Sigo el español. Y ellos, junto con Patroclo de corazón vigoroso, armados, marcharon hasta que arremetieron con gran ímpetu entre los troyanos. Y enseguida se derramaron, semejantes avispas de los caminos, a las que los niños irritan como acostumbran, siempre hostigando a las que tienen su casa sobre el camino, bobaclicones, y producen para muchos un mal común. A estas, si acaso pasando por al lado algún hombre caminante las mueve sin querer, ellas, teniendo el corazón firme hacia adelante, la totalidad vuela y cuida a sus hijos. De estas entonces, teniendo el corazón y el ánimo, los mirmidones se derramaron desde las naves y se elevó un grito inextinguible. Bueno,
El doctor Abrita señala en su publicación del año pasado que esta es la última y la más breve de las 3 iteraciones símil preparación exhortación, donde los mirmidones constituyen una progresión, primero comparando con los lobos para señalar su actitud, en el verso 156 de este canto, luego una pared de ladrillos para mostrar la cohesión con la que se forman, y acá, que es la última parte, las avispas para visualizar la forma en la que se mueven hacia la batalla. Justamente lo que acá marqué es la forma en la que justamente estas laoi se mueven, irritadas, hostigando, justamente con toda esta fuerza que caracteriza a los mirmidones. Justamente, además, toman la comparación de que las avispas tienen el corazón firme, así como los mirmidones, que recuerdo que en el verso 209 del mismo canto es la condición que Aquiles les pidió que tengan en pos de entrar a la batalla. Al igual que en el símil homérico, Trifidoro también utiliza el enjambre de abejas para caracterizar a la masa del ejército aqueo dentro del caballo. Recordemos que acá nos encontramos en la parte de la estructura que es el logos. Justamente dice lo siguiente: y los otros brotaban desde el hueco vientre del caballo, los armados reyes, cual desde una encina de abejas, las que, después de que trabajaron en el interior de la amplia colmena, urdiendo artificiosamente la cera como la dulce miel, tras dispersarse por el prado desde la curvada celdilla, punzan con sus aguijones a los caminantes que van pasando. Así los dánaos, soltando los cerrojos de su oculta emboscada, se precipitaban hacia los troyanos, y aun estando tendidos en el lecho, los cubrieron con los funestos hados de la broncínea muerte. Justamente acá se destaca este movimiento de las abejas al salir de las colmenas, que se asemeja también al movimiento que van a hacer los aqueos desde el interior hacia el exterior. Y el desencadenante de este movimiento es justamente el logos, esta emboscada que están a punto de llevar a cabo, como colectivo panhelénico en su totalidad. El uso de las terceras personas del plural acá nos destacan justamente esto que estoy mencionando, el laoi en su conjunto, a diferencia de otros momentos en Ilíada, que, o sea, digo, acá estamos en un contexto colectivo versus lo que sería destacar el cleos individual, que no es lo que sucede. La contracara de alguna forma de este símil es un símil, bueno, no me está dejando, ahí está, un símil de características naturales en el verso 189 a 199, que es justamente el momento en el que los aqueos entran hacia el caballo. Otra vez leo el español: y como cuando por la escarcha de las nubes que corren en las tempestades, el aire se espesa y la nieve cubre los campos, y al derretirse hacen nacer un caudaloso torrente, y éstas desde una roca con tumultuosos brincos, al saltar rápido, asustadas ante el estruendo del río nutrido en la montaña, las fieras corren al fondo de su hueco cubril y se quedan en silencio allí con temblorosos flancos, y sufriendo aguda hambre por la penosa necesidad, pacientes esperan a que cese la potente agua. Así, tras haber saltado a su hueca guarida de madera, soportaban infatigables las insufribles molestias los aqueos. Bueno, este símil tiene un vehículo que implica una sucesión de cuadros narrativos de características naturales, generando una imagen más bien pastoril, con aparente pasividad, donde se compara justamente a estas fieras asustadas en el interior de una cueva con justamente los laoi. Yo digo que justamente el foco está en esta colectividad quizás un poco asustada dentro del caballo, sin saber muy bien qué es lo que va a pasar, si bien después sabemos que el desenlace es un desenlace positivo para este grupo. Pero bueno, justamente está el juego entre una pasividad y una actividad al principio de la comparación del caballo, y luego en el desenlace, que
que da paso justamente a la emboscada per se. Entre las dos obras lo que yo encuentro son varios rasgos de similitud y de diferencia. Entre las similitudes veo símiles tanto breves como extensos que comparan diferentes fenómenos naturales y ciertas características de animales, y donde los símiles seleccionados ilustran la estructura de la comunidad ideal de cada poema y los reflejos de la sociedad en la que ambos autores se presentan, ¿no? La polis de la época arcaica, o la prepolis, si algunos quieren, y justamente la sociedad imperial de la época imperial, ¿no? Digamos, ciertas características que hacen del contexto al texto. Digamos, los símiles con vehículos que contienen características naturales que habíamos señalado ayudarían también a demostrar momentos previos a la batalla con un ambiente pacífico, pero eso digamos, respecto a las similitudes. Ahora, en cuanto a las diferencias, lo que vemos en Homero son símiles colectivos que muestran una tensión entre la unidad de un ejército y el interés personal de un guerrero, relacionado justamente con esta estructura que vengo mencionando de la época arcaica. Los símiles que seleccioné de características claramente colectivas se usarían para destacar un contexto de necesidad y de cooperación, donde un conjunto de guerreros está en crisis o en una situación límite, otra vez teniendo de fondo este ideal de una comunidad en ese conjunto de las Laoi, versus a lo que sí encuentro en Trifiodoro, que es un autor que recurre a la comparación como un recurso que destaca una colectividad en las escenas, aún en las escenas de ofensivas duales, donde los símiles implicarían esta exaltación de las características de las Laoi como reflejo del contexto de solapamiento de la colectividad griega que la sociedad imperial está atravesando. Y por último, para terminar de concluir estas diferencias, una gradación de lo colectivo en virtud de mostrar una unidad panaquea, y como un proceso finalmente de rescate y reapropiación de la identidad cultural de este ser griego, digo, en este momento de crisis de esa identidad, donde se genera una gran producción de textos con ecos hacia esa cultura clásica y helenística, como protagonistas de algo que ya no sería protagonista per se. Bueno, muchas gracias por su atención. Cedo la palabra a Luisina otra vez. Gracias, Malena. La verdad es que estuvo muy buena tu exposición. Las tres fueron muy variadas, muy interesantes, muy provechosas y sobre todo muy claras. La verdad es que se destaca eso de las tres exposiciones. Ahora sí podemos hacer algunas preguntitas, algunos comentarios. No sé si alguien quiere empezar. Bueno, yo tengo algunas cositas. Primero, señalar simplemente algo de la exposición de Alejandro que me pareció muy interesante y creo que lo demostraste muy bien. La atención, muy pertinente este aspecto documental, ¿sí? De la obra Oppiano, y lo demostraste muy bien, creo, con demostrando la tensión narrativa que se genera con el cambio de sujeto gramatical. Que de hecho, bueno, también muy pertinente la palabra documental pensando, ¿no? Desde lo cinematográfico, ¿no? Y este cambio de sujeto gramatical como cambio de cámaras, de repente, ¿no? Entonces, y de esa manera generando justamente la tensión narrativa. Bueno, me pareció muy, muy interesante eso y muy bien demostrado. Bueno, sí, de hecho, gracias por traerlo a colación. Casi parece que lo hubiéramos arreglado, porque justamente, digo, una de las cosas que no pude detenerme en esta ponencia en particular, lo hice más en la anterior con el delfín, es justamente el manejo de la narrativa, los aspectos narratológicos del pasaje. Obviamente por una cuestión de tiempo, fíjense que me concentré en casi todo con aspectos estructurales y un poco de léxico, pero hay todo un manejo de
de la cámara en el pasaje. Opiano es, yo digo siempre, Opiano es el segundo mejor narrador de la historia griega, de Homero Después y de Homero, Opiano. claramente. Claro, y la técnica es muy parecida, porque la técnica tiene que ver con eso, Sí. con mostrar la cámara. Y en ese sentido, por eso documental me parece muy buena. Yo hablaba el otro día, estábamos hablando en el grupo, y Santi traía a colación esta idea de, bueno, los documentales de Discovery Channel, ¿no? Que no son documentales que muestran la realidad biológica, son documentales que arman una narrativa en torno a una realidad biológica. Y no es que no enseñan nada, no es que son completamente ociosos y entretenimiento, bueno, algunos sí, por supuesto, ¿no? Pero digamos, me refiero a los serios. Pero no están armados sobre la base de enseñar, están armados sobre la base de atraer la atención y entretener. Y en el caso de Opiano, digo, eso está en todos los niveles, y se nota mucho, y por eso quise variar también, ¿no? Porque la última vez lo encaré, como vos decís, desde el punto de vista más narratológico, y también las jornadas de ficcionalización invitaban a hacerlo de esa manera, y hoy quise enganchar desde otro punto de vista, pero está armado realmente de una manera tal que uno lo lee y se siente atrapado. Y bueno, el próximo será sobre inmersión, supongo que contaremos la historia el próximo haremos la historia del delfín, de la delfín que quiere matar al hijo, que ese es como brutal, ese uno lo lee y es como una patada en el pecho. Y es todo un ejercicio de inmersión, y son toda una serie de técnicas narrativas que realmente uno se da cuenta, podría haber catalogado peces, y por momentos lo hace, por momentos son catálogos de un montón de peces que, ¿qué es este pez? Y un tercio de las veces no tenemos idea. Pero la riqueza real del texto, y por lo que realmente le han mirado, es por este espíritu de explicar las cosas, pero no explicar las cosas, sino comprometerse emocionalmente con lo que está pasando. Y lo interesante, lo más impresionante de todo en algún punto para mí, y en general para la mayor parte de los lectores, es que lo hace muy bien, lo hace mucho mejor con los peces y con los seres humanos. De hecho, le pone mucho más énfasis en hacer que uno se sienta... que uno sienta simpatía por los peces que con los pescadores. Sí, que adopte los puntos de vista, ¿no? Nos invita a adoptar puntos de vista de los personajes. Claro, pero incluso ese es el punto, digamos, son puntos de vista de personajes, de una langosta, es el punto de vista de una langosta, que es una cosa que es un absurdo, completamente absurdo, y en algún punto lo logra perfectamente, porque es eso, es el punto de vista de la langosta. Y es lo mismo que pasa cuando uno ve videos documentales sobre el fondo del océano. Digo, ves a la estrellita de mar, y claro, está personificado. Entonces sí, gracias, porque efectivamente es eso, es un aspecto que no pude trabajar en esta ponencia, pero uno se da cuenta rápidamente de ese proceso de cómo te hace ver lo que está pasando para que vos te enganches con lo que está pasando. Así que gracias por el comentario. Se desprende de tu análisis, y creo que ya con llamarlo documental, creo que a todos nos despertó todo esto que explicás. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que muy buena tu exposición. Y después quería hacerle una pregunta a Matías Piu. Yo estuve estoqueando un poco tu investigación doctoral, y sé que por ahí no es tu ámbito, pero justo estos 3 pasajes que analizaste, yo me preguntaba, puedes decirme que no, tranquilamente, pero si los habías pensado desde la perspectiva de género, o en algún momento habías tenido alguna exploración al respecto. Gracias por la pregunta. Sí, empecé a meterme en ese tema justamente porque obviamente está todo atravesado por el género, por la construcción de género en general, o sea, el tema de qué personajes femeninos aparecen en términos amplios, digamos, o sea, Medea para empezar, pero tenés un montón para poder trabajar, incluso las lepnias, por ejemplo. Yo siempre traigo, ya pasó esto en la mesa del jueves, que traje el tema de las lepnias, pero es como un ejemplo bastante interesante, sobre todo pensando en este término de mujeres, mujeres al poder en ese caso, ¿sí? En estos pasajes puntuales, sí, lo que se da es justamente, a ver, Córsira son apenas un par de versitos, pero es un papel muy pasivo, ¿sí? Ella es llevada, ella es raptada, ¿sí? Ahora, en cambio, Sinope tiene un papel por amor, tan polémico, sí, ¿no? Sí, tan polémico, sí. En cambio, Sinope tiene tiene una construcción mayor en la que ella engaña a los varones, o sea, los envuelve en la propia retórica
sobre la cual, dicho sea de paso, la quieren atrapar a ella, ¿sí? Es la forma de poder salirse un poco de la trampa, es, bueno, justamente, qué es lo que yo quiero, y bueno, yo quiero mantener mi virginidad, y ya está, listo, ahí les clausura la posibilidad, ¿sí? Y ese había dicho un poquitito, pero no me quería explayar mucho, pero es muy interesante también trabajar ese tema, cómo aparece en Apolonio en general, porque aparece con Medea, con el tema del casamiento que va a tener con Jasón, aparece con las lepnias también, con el tema, vuelvo con las lepnias, con el tema justamente de que es una población que, según aparece en el texto, está envejeciendo rápidamente, por así decirlo, ¿sí? Y hay una cuestión con la sexualidad también ahí muy latente, y sobre todo en todo este tema de islitas donde un dios rapta a alguna doncella o alguna ninfa, y sí, está ese tema también, el tema sexual a más no poder. ¿Sí? Incluso pensando en el catálogo de los héroes, por ejemplo, ahí sí está mucho más explotado, porque en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí los dioses interfieren, raptan mujeres y se las llevan y tienen hijos. Por ejemplo, ahora estoy pensando un caso bien que aparece, bueno, el que sí aparece es el de Orfeo con el que arranca el catálogo también, ¿sí? Y está el tema ahí de Calíope. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, perfecto, era una pregunta obligada. A ver, Liliana. Sí, yo quería, continuando un poco con esto que vos abriste, Luisina, a Matías, ¿qué pensás acerca de la posibilidad de hablar de una épica femenina, ¿no? De la que, por ejemplo, en un libro de Siogas, en relación a Ovidio con Hesíodo, plantea Siogas en un texto que no tiene muchos años, esta cuestión de catálogo de mujeres, que se vería en el propio Hesíodo, y cómo pensar esto en relación con el texto de Apolonio, y también pensar en otro tipo de contexto de lectura, ¿no? Es decir, la incorporación de mujeres en la lectura de textos, cosas que también ya está asociado con la Odisea, ¿no es cierto? Por eso también la incrementación de personajes femeninos en la Odisea. Bueno, no sé si podés decirme algo al respecto, pero me llamó la atención el hecho de esta tanta cantidad de mujeres en relación con una percepción de su cuerpo o la percepción de ciertos recursos a la hora de establecer contacto con los hombres, ¿no? No, bueno, muy bueno el comentario, porque sí, es verdad, cuando uno empieza a leer las argonáuticas, de golpe se da cuenta de que las mujeres tienen un papel bastante, no vamos a decir central, porque obviamente, digamos, en principio todo tiene que ver con los argonautas, varones subidos a una nave, ¿sí? Incluso se deja a Atalanta y se dice que Atalanta no subió al barco, ¿sí? Pero, por ejemplo, el espacio que tiene Medea, incluso en lo personal, porque tenemos los 3 monólogos del canto tercero, en donde se explora también la subjetividad, entre comillas, digamos, a la interioridad del personaje en realidad, con mucha presencia, ¿sí? O sea, es una voz femenina escrita a partir de una mano masculina, pero con un montón de tópicos que nos pueden remitir hasta a Safo, ¿sí? O sea, podemos ir para atrás y podemos llegar a Safo. Así que no, sí, es muy interesante pensar, nunca lo había pensado un catálogo de mujeres que aparezcan en Argonáuticas, pues, da para mucho, ¿sí? Es muy interesante, la verdad. Muchas gracias, Matías. Gracias. Y Muchas yo, gracias, sos perdón, muy claro. ¿puedo Sí, seguir Liliana, esto? Le dale, quiero y después comentar Caterina. algo, Sí. Alejandro. Desde la perspectiva del género discursivo, ¿no es cierto? Opiano estaría abriendo una posibilidad de pensar en una variación de género discursivo, ¿no? Él que, tal como ustedes estaban comentando, es una suerte de Jacques Cousteau, del de época imperial, ¿no? Es decir, y a mí también lo que me llama la atención después, como Claudiano, que es un poeta definitivamente tardío, ¿no es cierto?, del siglo IV, vuelve en sus Carmina Minora a poner la mirada en sujetos muy pequeños, de pulpos no, pero langostas sí, y de algunos otros animales por ahí,
Con lo cual a mí me hace pensar en la posibilidad de cómo este tipo de textos unidos a la naturaleza, textos que tienen cierto carácter técnico, ¿no? Por supuesto que en el caso de Claudiano lo lleva a un territorio maravilloso, pero me llamó la atención también esta comparación con técnicas de luchadores, por ejemplo. Entonces pienso en el contexto de la lucha. Se nos cortó. Sí, justo se cortó un poquito. A ver, esperemos 2 minutitos y si no vamos con Kat. No sé si nos está escuchando, lo que pasa es que no quiero contestarle si no está escuchando, porque sería... Sí, sí. Es raro. Bueno, si querés vamos con la pregunta de Kate, y Sí. si vuelve a conectarse Liliana, retomamos. Kate, ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, antes que nada, muy interesantes los 3 trabajos, los quería felicitar. Sigue Liliana congelada, pobre. Y quería hacerle en realidad una pregunta o 2 preguntas a Male en relación, a ver, Sebas, perdón, en relación a su trabajo, no, más que nada porque yo desconozco bastante la obra de Trifiodoro y le quería preguntar cómo es el tratamiento, por un lado, cómo sería o es el tratamiento del resto de los símiles en Trifiodoro, símiles quizás con otras temáticas, y otra cuestión que me interesaría saber es más del orden de proyección del trabajo, si tenés planeado seguir trabajando con la obra de Trifiodoro en esta matriz comparativa, o si te llamó la atención este aspecto puntual y lo querés dejar ahí. ¿Cómo ves estas cuestiones? Ok, respecto a la primera, lo mencioné muy por arriba, es cierto, dada la poca extensión que tenía, pero hay, o sea, el texto está plagado de comparaciones de diferentes tipos. De hecho, hay símiles breves, hay símiles de características individuales. O sea, cuando, por ejemplo, habla Helena, hay un pasaje en donde Helena le habla a los aqueos dentro del caballo. Bueno, ahí hay toda una comparación bastante, o sea, de características totalmente individuales, o sea, hay de todo, pero lo que yo veo es una preeminencia totalmente de lo colectivo, donde los símiles, digamos, individuales no son tan complejos en lo que, o sea, el tenor y en vehículo. Sí, respecto a tu segunda pregunta, me parece muy productivo el texto de Trifiodoro en cuanto justamente a las características que se les da al conjunto panaqueo, pero también hay un montón de cuestiones que dejé totalmente de lado, porque, bueno, todo no se puede y Ale es testigo de que hay cosas que dejé completamente de lado que realmente quería poner y trabajar, pero dijo, bueno, quizás para la próxima. Así que bueno, o sea, es un texto, o sea, no diría complejo, pero sí muy rico en cuanto al tratamiento de las comparaciones, así que tengo en horizonte eventualmente hacer algo más con este texto, sí, gracias. No sé si respondí la primera pregunta muy bien, tengo muchas cosas para decir. Sí, se entendió. Bueno, perfecto. Entonces, nada, hay que esperar próximas jornadas, esperaremos los próximos trabajos sobre Trifiodoro. Y de nuevo, muchas felicitaciones a los 3 por sus trabajos. Ahora seguimos entonces hola Lili, que Lili volvió. Gracias, Kate. Sí, no sé, me quedé sin conexión. Bueno, no sé si sí, no te preocupes. Todo lo que le había dicho No, Alejandro. sí. Eso se escuchó, así que no te preocupes si querés. Bueno, aparte de la lucha, cuando empezaste a hablar de la lucha. Exactamente, ¿no? Bueno, respondo porque así, no quería responderte sin que estuvieras. Yo no sé si hablaría de un cambio de género discursivo, porque lo interesante, 2 cosas. Porque, digo, Oppiano no usa técnicas narrativas nuevas. Porque básicamente está usando la misma técnica narrativa de Homero, de Apolonio, de Calímaco. Está retomando las técnicas clásicas de la épica.
Y de hecho, vos mencionabas a Jacques Cousteau, una de las cosas que sucede es que hay una supresión completa de la individualidad en el estilo clásico del narrador épico. Digo, después de la dedicatoria, que incluso es una segunda persona, no es que aparece mucho la primera, ni mucho menos. Es más, incluso yo creo que diría que parece menos que el Apolonio, la primera persona. Es más homérico el narrador que apoloniano. No, por eso no está creando algo nuevo en ese aspecto. Y lo mismo a un punto diría con la cuestión de lo chico, porque esta idea del foco sobre lo chico ya es helenístico. Digo, ya está digamos, en Écale, ya está en la epigramática, ya está en... Bueno, Ovidio es anterior a Opiano, digamos, sin ir más lejos, Ovidio es anterior a Opiano, o sea, hay muchos anteriores. Me parece que quizás, y esto también es cierto que el estado de conservación de nuestra épica didáctica es bastante malo, como para estar bien seguros de en qué medida Opiano está siendo innovador o no. Pero me parece que cuando lo comparamos, que Opiano es claramente innovador cuando lo comparamos con Arato, con Nicandro, con los predecesores para nosotros inmediatos de la épica didáctica. Pero ahí lo innovador es, y por eso insisto, la imagen del documental me parece clara, porque lo innovador ahí es el hecho de usar técnicas que se utilizan en otros géneros para algo para un género que uno no esperaría que apareciera, ¿no? Y es el momento donde se descubre, digamos, nosotros vivimos también con la historia del documental contemporáneo. Digo. Hoy un documental contemporáneo es más una narrativa que efectivamente informal. Y bueno, todos sabemos hasta qué punto esto se vuelve problemático con documentales que no son sobre la naturaleza. Bueno, los documentales sobre la naturaleza un poco también, pero digo, que se lo coman al ciervito es menos un problema que, digamos, yo te cuente lo que pasó en un evento político seleccionando y editando lo que pasa. Bueno, digo, la idea de la edición y del narrador, de introducir las técnicas de la narrativa en el documental es la innovación para nosotros, por lo menos, insisto, hay mucho en el medio perdido, así que no podemos estar seguros, pero para nosotros esa es la innovación de Opiano. No es la invención de algo nuevo en el sentido de que creó ex nihilo un enfoque, sino el hecho de mezclar cosas que quizás antes no habían estado mezcladas hasta ese punto. Se entiende que hasta ese punto, porque de vuelta, digo, narración también hay en Hesíodo, así que es más complicado que eso. Pero por eso digo, yo no iría tan lejos. Me parece que tiene más que ver con cómo se combinan cosas que antes existían que con la creación de algo nuevo, que es algo muy de la épica, es algo muy del periodo imperial griego, ¿no? Es esta cosa de, bueno, encontrar formas nuevas de hacer las cosas con todo lo que ya está inventado en algún punto, ¿no? Digo, pensemos en Nono, una suerte de épica calimaquea en 48 libros, cosa que para que hubiera sido absurdo total para un calímaco, pero es eso, es básicamente eso. Así que creo que el espíritu pasa un poco por ese lado, más que por esta idea de la creación de lo nuevo. Y, perdón, y cierro con esto, por eso también lo imperial griego resuena tanto con el latín en mucha medida, porque tiene esta idea de la creatividad a partir de recombinación y de otro tipo de originalidad que, como siempre decimos, no es el tipo de originalidad en el que para nosotros más intuitivo, pero que para la antigüedad era el concepto de originalidad, crear algo nuevo a partir de lo existente. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Bien, creo que estamos en horario, ¿sí? Si nadie más tiene algún comentario o algo, creo que tuvimos un intercambio bastante provechoso. Así que, Daniel, sí. Yo los quiero felicitar a los tres, y a Luisina por tu moderación, a Liliana por tus preguntas, nada, muchas gracias, y nos vemos luego, en un ratito. Genial, Yo nos la vamos todos felicito con a Malena. felicitaciones. Yo la felicito a Malena, que es mi alumna de latín.
Excelente. Y yo la felicito también a Malena, que es mi alumna de griego, y lo único que tiene que hacer es pulir ese justamente que contagió a toda la mesa. Y bueno, es una muletilla muy contagiosa, así que Malena, no te... Sí, Nos pasa a todos. sí, al Nos principio pasa a todos. siempre. Es Sí. difícil comenzar, ¿eh? Es difícil Sí, sí, comenzar. claro que sí. Y comenzó muy bien. por Seguro, cierto. ¿cómo no? Seguro. Bueno, yo también me sumo a las Gracias. felicitaciones impecables, ¿eh? Vale, sí, por favor, agradezco. No, gracias a todos por venir acá. Bueno, tengo a mis compañeros, también les agradezco por sumarse. Y a todos ustedes, fue muy lindo compartir mesa con Matías y con Ale. Una mesa de lujo, la mesa número 10, de Maradona y de Messi. Un buen auspicio por la tarde, así que nos vamos con eso. Y bueno, dejamos de grabar y nos vemos en un rato en la conferencia.